Buenos días, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta mañana vamos a hablar acerca de que Jesús es Dios descendiendo. Y veremos en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a dividir el pensamiento del apóstol Pablo en 4 partes. Primero, versículos 1 al 6, la deidad del Señor Jesucristo como ejemplo para los creyentes. Luego, versículo 7, el despojamiento del Señor Jesucristo como ejemplo para los creyentes. Versículo 8, la humillación del Señor Jesucristo como ejemplo a los creyentes. Y finalmente, versículos 9 al 11, la glorificación de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo a los creyentes. Eso es lo que veremos en esta mañana con la ayuda del Señor. La epístola a los Filipenses es la epístola del gozo. Es la epístola del gozo. Y hemos dicho que gozo es el sentir la presencia de Dios en nuestras vidas a pesar de las circunstancias externas. El gozo es algo interno. Ese sentido fuerte de felicidad que a veces sentimos cuando nos dan una sorpresa agradable, es algo totalmente externo, que depende de algo externo, y por eso se esfuma tan rápido. Pero el gozo es un estado interno. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es el gozo, sentir a Dios en nuestras vidas siempre. No importa lo que estemos pasando, no importa la circunstancia que estemos pasando, siempre hay gozo cuando nosotros estamos seguros y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros decimos: pero es que yo no siento a Dios. Aunque usted no sienta a Dios, Él está ahí, siempre. Así que, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas siempre está ahí, por lo tanto nuestra vida siempre debiera ser una vida de gozo. ¿Perdió usted el gozo? Recuerde esto: Dios siempre está en usted, a su lado y con usted. El Señor Jesucristo, cuando habló de la salvación de los creyentes, dijo que el Padre y Él vendremos a los creyentes y haremos morada en ellos. ¿Quién mora en nosotros? Dios. Dios vive en nosotros. La presencia de Dios mora en nosotros y eso debe llenarnos de gozo. Y el apóstol Pablo nos recuerda aquí en la carta a los Filipenses, en primer lugar, que hay 4 enemigos del gozo. Primero, las circunstancias, en el capítulo 1, las circunstancias que nos pueden quitar el gozo. Capítulo 2, personas que nos pueden quitar el gozo. Capítulo 3, cosas que no tenemos y quisiéramos tener. Capítulo 4, las preocupaciones. Y para enfrentarlo, Pablo nos da 4 maneras de pensar. Es realmente un libro acerca de una cosmovisión cristiana, cómo pensar, cómo tener una correcta manera de pensar,
Para enfrentar el capítulo 1 y las circunstancias de la vida que nos quitan el gozo, Pablo pide que tengamos una mente enfocada. Pablo está preso y Pablo dice, estas cadenas son de Dios. Estoy preso por causa de Cristo. Una mente enfocada en Cristo, al punto que él dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo enfrentamos a las personas que nos quitan el gozo? Una mente sujeta a Dios. Si dejamos de mirar a Dios y miramos a las personas, vamos a estar en problemas. Las personas nos pueden quitar el gozo, por lo tanto, una mente sujeta a Dios. Se menciona el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en estos primeros 11 versículos, luego el ejemplo de Pablo y luego el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Personas malas nos pueden quitar el gozo, personas buenas nos pueden ayudar a enfocar nuestra vida y nuestra mente en Dios. Capítulo 3, una mente espiritual. ¿Cómo enfrentamos este enemigo que son las cosas? Quisiera tener esto, quisiera tener más. Eso nos puede quitar el gozo. Para poder vencer este enemigo, necesitamos una mente espiritual. El creyente espiritual pone primero lo espiritual, segundo lo mental y tercero lo físico y lo material. El incrédulo invierte el orden de Dios, resultando un orden diabólico. Primero lo material y lo físico, los deseos. Segundo lo mental. ¿Pero sabe para qué? Para justificar esos deseos pecaminosos y materiales. Y en último lugar, si es que hay, lo espiritual. Como hijos de Dios debemos poner primero lo espiritual, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, lo material, va a ser añadido en su justa medida. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos también en otra ocasión, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Las demás cosas nos pueden nublar la visión y hacer que pongamos la mira, como dice Pablo en Colosenses, cuidado, no pongan la mira en las cosas de la tierra, pongan la mira en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. Una mente espiritual. Y finalmente, capítulo 4, las preocupaciones. ¿Cómo enfrentamos la preocupación? Con una mente asegurada en Dios. Es así de simple, hermanos. Si usted confía en otra cosa que no sea Dios, va a estar en graves problemas. Pablo, en medio de su escasez de estar preso, recibe una ofrenda de esta iglesia, de la iglesia de Filipos. Y en ese contexto Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en medio de sus necesidades económicas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo pensaba así? Porque él tenía una mente asegurada en Dios, confianza plena y total en Dios. Lo contrario a la seguridad es la desconfianza. ¿Desconfía usted de Dios? Es porque hace tiempo, parece, la preocupación le está consumiendo. Las cosas de este mundo, una mente carnal en vez de una mente espiritual, una mente orgullosa y autosuficiente en vez de una mente sujeta a Dios, y una mente de doble ánimo en vez de una mente enfocada en Cristo. Vimos que la iglesia existe por la soberana gracia de Dios en los primeros 2 versículos del capítulo 1. Luego vimos que la comunión del Evangelio incrementa nuestro gozo, versículos 3 al 11. Tener a los hermanos en la mente, tener a los hermanos en el corazón y tener a los hermanos en las oraciones. Esa es la comunión del Evangelio. Qué triste es cuando los creyentes se tratan entre sí, igual como cuando uno se trata con personas del mundo. ¿Recuerda usted hace años cuando tenía otro trabajo? ¿Recuerda a esos compañeros? Nunca más ha vuelto a conversar con ellos. Quizás ya no recuerda ni sus nombres. ¿Sabe que a veces los creyentes somos iguales? Perdemos el contacto y no nos importa nada. ¿Qué será de este hermano? ¿Qué importa? La comunión del Evangelio nos indica que todos los creyentes entre nosotros, por ser familia en Cristo, debemos tenernos en la mente, en el corazón y en nuestras oraciones. Qué triste es eso cuando perdemos el contacto y ya nos olvidamos nomás. No, ya está en otra iglesia, quién sabe dónde está. Eso no debería ser. Somos hermanos. Debiéramos tener una amistad que, fíjese, se mantiene a pesar de la distancia. Porque, ¿qué cosa hay más en el mundo que acorta las distancias que la oración? Yo puedo tener a miles de kilómetros a un hermano, pero estoy orando con él y por él estamos juntos.
Estamos juntos a pesar de la distancia. ¿Quiere incrementar el gozo en su vida? Practique la comunión del Evangelio. Tenga a los hermanos en su mente. Téngalos en el corazón, es decir, haga cosas visibles por ellos. Y en tercer lugar, ténganlos en sus oraciones. Esa es la comunión del Evangelio. Y luego vimos, versículos 2 al 26, que el costo para el progreso del Evangelio, ¿qué es? El sufrimiento. ¿La iglesia va a avanzar sin dolor? Para nada. La iglesia va a avanzar con mucho dolor y con sufrimiento. Y hemos leído aquí en la palabra de Dios que los sufrimientos que nosotros podamos tener en nuestras vidas como creyentes son en parte los sufrimientos de Cristo en nuestras vidas. Hemos sido llamados no solamente a creer por Él, sino a padecer también por Él. Y para poder sobreponernos a estos dolores y sufrimientos que vienen a nuestra vida por ser hijos de Dios, tenemos que tener una mente enfocada en Cristo. Conozco creyentes que le reclaman a Dios y le echan la culpa a Dios. No. Hace tiempo sabemos que al unirnos a Cristo, nos hemos hecho un espíritu con Él. Y nosotros no solamente vamos a vivir la gloria de su resurrección, vamos a ser hechos participantes también de sus sufrimientos en la cruz. Cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Pero al unirnos a Cristo, nos unimos a todo lo que Él es y fue. Así que, amados hermanos, una mente enfocada en Dios nos va a ayudar. Y en último lugar, terminando ya el capítulo 1, dejándolo atrás, versos 27 al 30, vimos que en medio de la adversidad, el creyente no debe ser pasivo, debe ser activo, debe luchar. Y vimos que luchar es el comportamiento digno del Evangelio. Cuando hay pruebas y el creyente deja de luchar, además de no comportarse como digno de un soldado de Cristo, de un hijo de Dios, se está entregando a que el mundo lo abrace y lo asimile. Y llega el punto que el mundo nos forma, nos moldea a tal punto que las cosas de Dios ya nos parecen lejanas y aburridas. ¿Es este libro aburrido? No, no es aburrido. Nosotros somos el problema. ¿Es aburrido? ¿Es un desagrado tener que venir a los servicios de la iglesia? No. Nosotros somos el problema. Nosotros tenemos un problema. Hemos dejado de luchar quizás. Luchar para mantener nuestra comunión y nuestra vida espiritual sana es el comportamiento digno del Evangelio, sin intimidarnos ante los enemigos y luchando a pesar de los sufrimientos. En esta mañana entonces, amados hermanos, haciendo ya un cambio de tema, llegando al capítulo 2, nos enfrentamos a un segundo ladrón del gozo, que son las personas. Pablo sufrió esto, porque había personas que estaban predicando el Evangelio de Cristo, pero por contienda, por envidia, para aumentar los sufrimientos del apóstol Pablo. Estaban haciendo el ministerio de una manera contraria y antibíblica, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículos 1 al 6, la divinidad del Señor Jesucristo como un ejemplo para los creyentes. Versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. ¿Qué más? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué el apóstol Pablo piensa en primer lugar en el Señor Jesucristo y su divinidad para darnos un ejemplo acerca de cómo salir adelante cuando las personas nos quitan el gozo?
Porque el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de todos. Y nos estimula por medio de unas bendiciones que Él menciona aquí. 5 bendiciones. Podríamos haberlo leído de la siguiente manera. Versículo 1. Por tanto, ya que ustedes tienen consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor entre vosotros, ya que ustedes tienen la comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y ya que hay misericordia. Esa es la idea de lo que está diciendo Pablo. Ustedes ya tienen estas bendiciones en la iglesia. Y como ya las tienen, permítanme hacerles una demanda. En primer lugar, completen mi gozo. Completen mi gozo. Vemos en la palabra de Dios que gozo es tener un pleno sentido, ¿cierto?, de la presencia de Dios en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias afuera. Pero Pablo dice, si ustedes sienten esto y viven así como creyentes, no solamente mi gozo va a ser completo en el sentido de que internamente siento gozo, a pesar de que afuera no hayan bendiciones, pero si afuera además hay bendiciones, más gozo tengo en mi vida. ¿Por qué tanto gozo? Porque esta iglesia es para Pablo muy especial. Pablo en los versículos anteriores les habla acerca de cuánto él les ama en Cristo. Cuánto les ama a él, a esta iglesia. ¿Por qué? Para Pablo esta iglesia es un fruto de su ministerio. Recuerdan que Pablo estaba en los viajes misioneros y el Espíritu Santo no le permitió ir a cierta parte, luego le impidió ir a otra parte y finalmente le abre las puertas para entrar en la ciudad de Filipos y se funda la primera iglesia en Asia. Por lo tanto, esta iglesia es muy especial para él porque es un fruto de su ministerio directo. Y ahora Pablo les escribe esta carta para agradecerles por la ofrenda recibida y también para enseñarles acerca del gozo. Hermanos, nosotros completamos el gozo de Dios con nuestras vidas. Si en nuestras vidas están todas estas bendiciones, consolación de Cristo, amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia de Dios, ya que están en nuestras vidas, recuerde Romanos 5:5, el Espíritu Santo ya ha derramado en la vida del creyente abundantemente el amor de Dios en nuestros corazones. En Gálatas, capítulo 5, se nos habla de que el fruto natural de cada creyente es el fruto del Espíritu. Y ahí están las cualidades. ¿Lo estamos viviendo? ¿Está nuestra vida siendo conformada de esa manera? Quizás las personas le están quitando el gozo. Quizás hay personas que le están quitando el gozo. Quizás hay cosas, preocupaciones que le están quitando el gozo y no le están permitiendo vivir esta vida. La vida abundante que Cristo quiere que todos sus hijos tengan. Primera demanda, ya que tenemos todas estas bendiciones disponibles en nuestra vida, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, dice el versículo 2. Sintiendo lo mismo. Y esto nos habla de la unidad de pensamiento que trae unidad a la iglesia. ¿Sabe lo que trae división a la iglesia? Cuando personas piensan distinto y mantienen su manera de pensar distinta y luchan porque se logre su manera de pensar distinta. En vez de decir, aquí ¿qué es lo importante? Lo importante es que se cumpla la gran comisión. Predicar el Evangelio, enseñar y que la iglesia sea unida. Yo renuncio a mi manera de pensar diferente con tal de que la iglesia esté unida. Pero personas carnales, con tal de mantener su manera de pensar y lograr lo que ellos quieren a la manera que ellos quieren, son capaces de dividir iglesias. Y esto no puede ser, porque si en nosotros está el Espíritu Santo, la comunión del Espíritu, el amor de Cristo, el afecto entrañable, la misericordia y la consolación de Cristo, veremos más adelante que así como Cristo mismo se negó a la gloria divina, se negó a sus privilegios, ¿quiénes somos nosotros para doblegar siquiera nuestros gustos y nuestros deseos en vez de imponerlos?
Y esto es a todo nivel, hermanos. En la familia, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en nuestras actitudes en el trabajo, etcétera, etcétera. Sintiendo lo mismo. Hermanos, que ese sea una realidad en nuestras vidas. Que tengamos una misma manera de pensar, porque eso trae unidad a la iglesia. Dentro de la diversidad de pensamiento puede haber unidad, no hay problema. Pero cuando yo tengo una actitud como de cliente en la iglesia, como miembro de un club social o de un club deportivo o cualquier otra cosa por el estilo, y no la actitud de siervo, voy a exigir solamente lo que yo quiero hacer y no voy a ser una persona con actitud de servicio. Mira, en segundo lugar, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Esto significa tener la misma calidad de amor para con todos. Nos pasa a veces que uno ama más a uno que a otro, ¿no? En la medida que me dan o recibo. Eso es puro egoísmo. Aunque el apóstol Pablo decía, habiendo amado más, sea yo amado menos. Porque Pablo tenía el mismo amor para todos. Y a veces nosotros tenemos hermanos favoritos, ¿cierto? A los que amamos más, al otro no tanto, porque como no me ha dado tanto, entonces no lo amo tanto. Eso es puro egoísmo. ¿Sabe qué es lo que produce amor y amistad? Mi iniciativa. Si yo siempre ando esperando recibir, no va a pasar nada. El amor ágape, por esencia, se activa cuando uno decide amar a la otra persona. Y en la medida que uno decide amar y demuestra el amor en forma incondicional, en forma sin ninguna motivación escondida, la respuesta en la otra persona va a ser amor incondicional de vuelta. Así funciona el amor de Dios. Sentir lo mismo, tener la misma calidad de amor. En tercer lugar, ser unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes. ¿Sabe lo que significa unánime? Tener el mismo latido de corazón. Una unidad tan cercana, una unidad tan sincera, es lo que debiera caracterizar nuestra vida como iglesia. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego, ¿qué sigue diciendo? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El comportamiento en la congregación, sin contienda ni vanagloria. Contienda es pelea, vanagloria es hacer las cosas para que me vean, para que me reconozcan. Constantemente diciendo es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. No. Eso no corresponde a los creyentes. Los creyentes simplemente servimos y esperamos que Dios sea el que nos recompense. Yo no necesito andar publicando lo que hago ni lo que no hago. El Señor lo sabe, porque servimos al Señor. El comportamiento en la iglesia entonces es sin contienda ni vanagloria. Y finalmente, con humildad. Dice el versículo 3, a la mitad, antes bien, con humildad. ¿Qué significa ser humilde? Estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una vez escuché hace muchos años atrás un predicador que dijo, si alguien dice que es humilde, es porque no es humilde. Porque una vez recuerdo un joven que dijo, no, yo soy humilde. Bueno, lo importante es cómo se demuestra la humildad. No se demuestra diciendo yo soy humilde, se demuestra con hechos. Conciencia de la propia pequeñez. Eso significa la palabra humildad. Conciencia de la propia pequeñez. Y en la medida que yo me doy cuenta que soy tan pequeño y que si soy algo es solamente por la gracia de Dios, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a estimar a los demás como superiores a mí mismo. ¿Qué es lo que hace un siervo? El siervo sirve a otro, ¿cierto? Porque tiene un señor que le pidió hacerlo. De modo que en ese sentido consideramos a los demás como superiores, porque el Señor me dice, sirve a tu hermano, ama a tu hermano,
cuida a tu hermano, y en esa actitud entonces es que le considero superior. ¿Qué más? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Es decir, no reclamando continuamente mis derechos, sino renunciando a ellos para ayudar a otros. Esa es la verdadera actitud cristiana. ¿Cuántos creyentes tienen una actitud de servidos? Quieren que les sirvan. Marcos 10:45 dice que el Señor vino ¿a qué? No para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire conmigo, por favor, sin perder Filipenses 2. Primera a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No está diciendo la tendremos, la hemos tenido. Está hablando en presente continuo. Tenemos la mente de Cristo. El apóstol Juan dice que nosotros conocemos todas las cosas. ¿En qué sentido tenemos la mente de Cristo y la capacidad de conocer todas las cosas? En que se nos ha dado a morar en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. ¿Y su ministerio cuál es? A darnos a entender y explicarnos la Biblia. El Señor Jesucristo dijo que su ministerio iba a ser: Él os guiará a toda verdad. ¿Cómo es que nosotros podemos entonces conocer y entender las cosas de Dios? Por el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos la mente de Cristo. Y por eso es que podemos conocer todas las cosas. ¿Podemos tener entonces todas estas bendiciones en la iglesia? ¿Sentir lo mismo? ¿Una misma calidad de amor unos por otros? ¿Ser unánimes? ¿Sin contienda ni vanagloria? ¿Humildad y la mente de Cristo? Podemos. Verdaderos creyentes lo pueden hacer porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para hacerlo. Versículo 6 es un versículo muy especial porque nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su preexistencia. El Señor Jesucristo dijo: antes de Abraham yo soy. Y eso para los judíos, fariseos y escribas que tenazmente se oponían a su ministerio era una puñalada en el corazón. Porque no puede ser alguien antes de Abraham, ni siquiera una generación antes. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice antes de Abraham? Porque Abraham es el padre del linaje del pueblo de Israel. Y si además el Señor Jesucristo dice: yo soy antes que Abraham, Jesús siendo judío, ¿qué está diciendo? Yo soy eterno. Yo soy Dios. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Y lo vamos a contrastar con semejante a los hombres. Es decir, forma de Dios, forma de hombre. Se llama esto en teología la unión hipostática. Es decir, dos naturalezas en un mismo ser. La naturaleza divina y la naturaleza humana unidas indisolublemente y sin mezcla al mismo tiempo. El Dios hombre. ¿No significa eso el nombre Emmanuel? Jesús es el Dios con nosotros. A veces se le llama, sobre todo en el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre, para exaltar a Jesús como Dios, pero también como hombre perfecto. Jesucristo, la mezcla de las dos naturalezas está ahí. Jesús es su nombre humano. Jesús, o Josué, significaría en el Antiguo Testamento, Jehová salva. Eso significa el nombre. Jesús sería la forma griega. Y Jesús. Y junto con Cristo, la palabra Cristo es la palabra Mesías, el ungido. Cristo es realmente un título, no un nombre propio. Podríamos decir Jesús Mesías o Jesús el Mesías. En su propio título y en su propio nombre también se manifiesta su deidad y su preexistencia.
el cual siendo en forma de Dios. El apóstol aquí no hace un contraste realmente entre la naturaleza divina y humana, va un poquito más fino, es un contraste entre Dios y un siervo. Es un contraste entre la humillación y la exaltación. Es realmente algo muy profundo. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, yo creo que usted lo recuerda porque es un versículo muy conocido del Antiguo Testamento, que nos dice que, hablando acerca del Mesías venidero, dice que sus pasos son desde la eternidad. Si es eterno el Mesías, no puede ser humano, porque no puede ser un ser creado. Si es eterno, solamente puede ser Dios. Se nos habla del Señor, de Dios Padre, como Padre eterno. Si es Padre eterno, el Hijo también tiene que ser eterno. Eso es lógica contundente. Padre eterno requiere un Hijo eterno. Romanos 9:5 dice que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Juan 1:1. Recuerda Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice acá Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo es posible? Génesis 1:1 dice que Dios creó todas las cosas, y ahora nos dice que este Verbo es el creador de todas las cosas. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14. Juan 1:14. ¿Qué dice? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? El Señor Jesucristo. Y dice algo más de Él. Versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su preexistencia, siendo en forma de Dios. La palabra forma, morfe en griego, no significa solamente la apariencia de algo, sino también toda su esencia. Toda su esencia. Esa gloria fue vista por los hombres, lo acabamos de leer ahí en Juan 1:14. Una majestad imponente, vista en Isaías, por ejemplo, capítulo 6, versículo 1, cuando el profeta Isaías ve al Señor sentado en el templo y sus faldas llenaban el templo, y los querubines y los serafines cantaban y se escuchaba santo, santo, santo. Esa gloria es la que el Señor Jesucristo luego le pide al Padre que le devuelva. Y es muy interesante, si usted va conmigo a Juan capítulo 17, Juan 17, por favor. Vamos a ver un ejemplo más de cómo el Señor Jesucristo es, en su preexistencia, es Dios. Recuerde que muchos grupos que se autodenominan cristianos niegan la divinidad del Señor Jesucristo y dicen que es un ángel, un ser creado u otra cosa peor. Aquí hemos visto que es Dios mismo, puesto que la divinidad se revela eternamente a través de la Escritura en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese, antes de la creación, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el universo, las galaxias, Jesús ya existía. Es decir, antes de que Dios el Padre haya hecho cualquier acto creativo, el Hijo ya existía. Por lo tanto, es Dios. Y aquí viene lo más maravilloso. Siendo Dios, ¿qué dice el versículo 6? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Antes de pasar al segundo punto, que es el despojamiento de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo a los creyentes, vamos a decir aquí en el versículo 6 que Jesús, el Hijo de Dios, renunció a la gloria divina.
Nunca dejó de ser Dios, como algunos falsamente enseñan, siguió siendo Dios. ¿Qué es lo que veló cuando el Señor Jesucristo se encarnó y vino a este mundo? Veló la gloria divina. Por eso que en Juan 17:5 dice, Padre, ya he terminado la obra, ahora vuelvo a ti, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Señor Jesucristo dejó esa gloria divina, no la tuvo como cosa especial, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ella. Y hermanos, nosotros, aplicándolo a nuestra vida, si el Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de la gloria divina, ¿quiénes somos nosotros para no renunciar a pequeñas cositas con tal de amar a los demás, con tal de preservar la comunión, el amor y la unidad de la iglesia local? Por eso el Señor Jesucristo lo enseña también ahí en Juan 17 mismo, para que todos sean uno, como yo, Padre, en ti y tú en mí. Hemos hablado de esto antes, ¿no? La inmanencia de personas en Dios, la capacidad del Padre de estar dentro del Hijo y la capacidad del Hijo para estar dentro del Padre. Eso se llama inmanencia, porque los tres son uno y se revelan al mismo tiempo como tres personas distintas. Misterio revelado se llama eso. Dios es uno, pero es trino. Ese es nuestro grandioso Dios. ¿Recuerda al ángel Lucero? Lucero era el ángel más perfecto, más hermoso, creado por Dios en el cielo, encargado de la adoración en el cielo. ¿Pero qué quiso ser él? Quiso ser semejante al Altísimo. Todo lo contrario, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se aferró a estas cosas, sino que se despojó de su gloria. Nunca dejó de ser Dios, nunca perdió ninguno de sus atributos divinos. Se aferró a ser un siervo. Ya vamos a ver por qué. Adán y Eva eran la máxima, la corona de la creación, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero quisieron ser más. Quisieron ser como Dios. Hermanos, renunciemos a cualquiera de estos derechos egoístas, porque lo único que hacen es destruir la vida. En segundo lugar, versículo 7, el despojamiento de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo a los creyentes. No se despojó el Señor Jesucristo de sus atributos divinos, porque Él nunca dejó de ser Dios. Lo único que hizo fue velar su gloria divina. Colosenses capítulo 2, versículo 9, un versículo muy importante que nos explica esto. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Dejó alguna pizca de deidad? Ninguna. Él es Dios totalmente. Lo único que veló fue su gloria. Pero en la transfiguración, ahí la mostró un poquito. ¿Recuerdan? En la transfiguración, ahí la mostró un poquito. Se despojó de esta gloria, pero no se despojó de su divinidad. ¿Qué significa esta palabra, despojarse? La palabra que se conoce como la kenosis. ¿Qué significa este vaciamiento o este despojamiento? Simplemente veló su gloria divina. Juan 17, 4 y 5. Su impronta divina, la forma de esta gloria, como cuando Dios mostró esta gloria a Moisés y tuvo que hacer un agujero en una roca, meterlo allí y pasó la gloria de Dios. Esa gloria que en Moisés produjo hasta un efecto físico. Recuerdan que cuando Moisés vuelve con los israelitas venía brillando. Bueno, esta es la gloria que nuestro Señor Jesucristo veló, renunció a ella. Y es interesante, por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 20, dice que el Señor Jesucristo nunca tuvo nada propio. Cuando llegaba la noche con los apóstoles no tenían dónde dormir. Cuando el Señor Jesucristo nació tampoco tuvo un lugar donde nacer. El Señor Jesucristo se despojó no solamente de su gloria, se despojó de todo privilegio humano.
¿Por qué lo hizo? Porque Él venía a este mundo para ser un siervo. Un siervo. Se quitó sus ropas reales y se puso la ropa de un siervo. Así encontramos al siervo, por ejemplo, en pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías 42 o Isaías 53. Estaba profetizado que así sería. En parte por eso el pueblo de Israel no lo reconoció al final. Y no lo recibió como su rey y su Mesías, porque esperaban a un rey glorioso. Pero esas son las verdades aparentemente dialécticas que hay en la Biblia, ¿no? Y pasa porque no tenían la Biblia completa como nosotros sí. Nosotros sabemos que Jesús es león y cordero al mismo tiempo. Primero vino como cordero y entró a Jerusalén mansamente sobre un asna, que era la forma en que entraban los reyes y los príncipes, ¿cierto? Pero ¿cuándo va a volver como león, montado ahora sí en un caballo, que es el animal de la guerra? En su segunda venida. En su primera venida vino manso, humilde, a dar su vida como siervo, pero ahora en la segunda venida, ahora sí, vendrá como león. Esto cuando los hombres del Antiguo Testamento veían estos pasajes no lo podían entender, pero nosotros ahora sí lo entendemos porque tenemos toda la revelación completa. Nuestro Señor se despojó. Hermanos, despojémonos nosotros también de todas aquellas cosas como creernos superiores a otros hermanos y por eso no les servimos. Despojémonos de aquellas falsas conclusiones equivocadas que tenemos, de que podemos quejarnos de Dios, exigir. Eso no es parte del comportamiento que el Señor Jesucristo nos enseña aquí. En tercer lugar, en esta mañana, hermanos, versículo 8, la humillación del Señor Jesucristo como ejemplo a los creyentes. Ya hemos visto que su divinidad es un ejemplo para nosotros. Él nos ha dado todas estas bendiciones, nos ha capacitado para vivir una vida abundante. En segundo lugar, hemos visto que Él se despojó de su gloria. ¿Cómo nosotros no nos vamos a despojar de cosas tan pequeñas con tal de preservar la comunión y la unidad y el amor en la iglesia? Y ahora, versículo 8, su humillación. El Señor Jesucristo fue más abajo incluso. Se humilló hasta la muerte. Se humilló y ese es un ejemplo para nosotros los creyentes. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo se encarnó, podría haberse encarnado y haber sido el hombre más rico y poderoso del mundo, pero no fue así. Se encarnó y se hizo siervo. Socialmente era un esclavo porque el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Se entregó voluntariamente a un servicio y a una misión bajo la sujeción del Padre. El Señor Jesucristo dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo solamente hago la voluntad de mi Padre. Qué increíble que dentro de la Trinidad hay una sujeción. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. El Padre planifica la salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica. Hay una ordenación, hay una sincronicidad en la deidad. Y nosotros, que somos simples criaturas de Dios, no queremos a veces sujetarnos a Dios. No queremos sujetar nuestras pequeñas caprichos y deseos. Hermanos, la humillación del Señor Jesucristo debe ser nuestro ejemplo. En su estado de humillación se rebajó hasta ser un siervo para servir y llegó incluso a entregar su vida. Otra vez hacemos el contraste, ¿no?, entre Adán y Eva, entre el ángel lucero. Quisieron ser como Dios y por eso cayeron y por eso se introdujo el pecado a este mundo. Fue hecho semejante a los hombres, personalmente el Señor Jesucristo, unido a la naturaleza. Dice en el libro La persona y obra del Señor Jesucristo, por Francisco Lacueva, él dice que esto de semejante a los hombres significa personalmente unido a una naturaleza humana, con el estatus legal de sujeción a la ley y con las debilidades y limitaciones que tal unión comportaba,
y que Él asumía en su persona, pero sin que afectasen en nada a su naturaleza divina, hecho semejante a los hombres. Dios no tenía por qué hacerlo. Recuerdan que hemos dicho que en la deidad, en la divinidad, hay cosas esenciales y hay cosas accidentales, igual que en nosotros. Un hombre, por ejemplo, puede tener bigote. ¿Qué pasa si esa persona se quita el bigote? ¿Deja de ser hombre? ¿O deja de ser la persona que es? No, porque el bigote es solamente algo accidental. Si alguien acostumbra a llevar un sombrero o lentes y se los saca, tampoco deja de ser la persona que es. Es algo accidental. En Dios ocurre algo parecido. Perdonar es esencial en Dios. ¿Él está obligado a perdonar? Cuando los ángeles pecaron, ¿Dios perdonó a alguno de los ángeles y los devolvió a su morada original? No los perdonó, los condenó de inmediato. Porque perdonar no es esencial en la deidad. Si Dios lo hace, es por gracia. Puesto que hay un dicho por ahí que dice, perdonar es divino, errar es humano, perdonar divino. Muchas personas tienen este dicho erróneo. No, yo no perdono porque solamente Dios perdona. ¡Qué ridiculez! Dios nos llama a todos los creyentes a perdonarnos los unos a los otros como Cristo os perdonó a vosotros. Efesios 4:32 dice eso. Bueno, Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Vino, nos perdonó, nos limpió. Errar tampoco es humano. Dios no nos ha dado permiso para pecar. Es un dicho doblemente errado y equivocado. Perdonar no es divino y errar tampoco es humano. Son dichos que hay por ahí. En condición de hombre, dice el versículo 8, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, no dice pase de mí esta copa, diciéndole al Padre que Él tenía miedo de morir. La copa a la cual el Señor Jesucristo le tenía miedo era a la ira de Dios por el pecado que Él tendría que cargar. Y muchos por siglos han pensado que el Señor tenía miedo de la muerte y de lo que le iba a pasar. No. El Señor no le temía eso. El Señor a lo que le temía era estar colgado en la cruz y tener que decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? A eso le tenía miedo. A perder por un momento la perfecta comunión que el Hijo tenía con el Padre desde la eternidad. ¿Cuántas veces hemos leído que el Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo? Está en el Evangelio de Juan. Y el Señor Jesucristo continuamente habla de su relación de amor eterna que ha tenido con el Padre, pero que por un momento, a causa de cargar los pecados de nosotros en la cruz, por un momento esa pecaminosidad se afectó en la deidad. Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando el Padre mira al Hijo colgado en la cruz, cubierto de pecado, ¿qué hace el Padre? Da la espalda. Y ahora mira a la humanidad y ve a la humanidad que está rociada, cubierta con la sangre de Cristo. Y por un momento se produce un eclipse total a las 3 de la tarde. Se oscurece la tierra completa y tiembla. Y el Señor Jesucristo ha consumado la obra perfecta. Ahora el Padre vuelve su mirada al Hijo y ve una vez más a su Hijo perfecto, habiendo cumplido totalmente la obra que le había encomendado. Ahora la humanidad está rociada con la sangre del Cordero y ahora todo aquel que venga a Cristo con fe recibirá la salvación. Los pecados han sido transferidos a Jesús, ahora Jesús tiene su santidad y su justicia lista y dispuesta para transferírsela a cualquiera que venga a Él con fe salvadora. Esa es la única forma en que un Dios santo puede perdonar a una humanidad pecadora. Muerte entonces no significa término de existencia realmente. Muerte significa simplemente un estado.
un estado de separación con Dios, un estado de separación del alma y el cuerpo. Y muchos van a ir en la eternidad a una muerte eterna sin Dios. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Que el Señor Jesucristo se quiso hacer siervo, tomó forma humana, se despojó de su gloria divina y se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Y hermanos amados, que esto nos ayude a pensar un poquito acerca de que si el Señor gustó la muerte por todos, ¿cuánto debe ser mi actitud hacia Él, hacia la sangre que Él derramó por mí para vivir una vida verdadera de hijo de Dios? De dejar de andar jugando con el mundo, con los pecados, de dejar de andar por la vida comportándome como si yo no fuera un hijo de Dios salvo por la sangre del Cordero. Él gustó la muerte para que yo viva una vida de santidad, una vida digna delante de Él. Y no es difícil. Parece difícil, pero no es difícil. Es fácil si nos sometemos, nos entregamos en docilidad a la obra del Espíritu Santo. Si nos entregamos a la lectura de la palabra de Dios y a la devoción diaria de la oración. Y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo van transformando nuestra vida a la imagen del Hijo, cada vez más. En su muerte, hermanos, Él llevó todas nuestras culpas. Y finalmente, los versículos 9 al 11 nos hablan de que su glorificación es un ejemplo para nosotros los creyentes. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, nosotros también seremos parte de esta glorificación y debe llenarnos de gozo. En el libro de Romanos, capítulo 6, se nos dice que en el bautismo, cuando nosotros somos sumergidos en las aguas, está simbolizando ¿qué cosa? Nuestra muerte. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando somos levantados de las aguas, simboliza nuestra nueva vida en Cristo, resucitados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para una vida nueva. Para que ahora andéis en vida nueva. Así lo dice Pablo. Una vida nueva. Y esa es la glorificación que nosotros debemos vivir. Así como Dios el Padre levantó al Hijo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se va a doblar un día ante Él. Si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha creído en Él, doble la rodilla hoy día mejor. Porque en ese día va a ser día de juicio. Todo hombre la va a tener que doblar. Los creyentes hemos preferido hacerlo antes y reconocerle ahora en vida como nuestro Señor y Salvador. Pero aquellas personas, incluso Satanás y los ángeles, en el día del juicio van a tener que doblarla. Gracias al Señor que lo hicimos antes. Toda lengua confesará, aun ellos, que Jesucristo es el Señor. Todos los grandes ateos, los enemigos del cristianismo, los que se burlaron a través de los siglos, van a tener que confesar que Jesús era el Señor. No se van a ir al infierno sin antes hacerlo. Es tremendo. Jesucristo es el Señor. Con esto terminamos. El Señor, Kurios en griego, es la forma para decir Adonai en hebreo. Adonai significa Señor. Y cuando los hebreos usaban Adonai para referirse al nombre sagrado de Dios, al innombrable. El nombre sagrado de Dios, por respeto, ellos no lo pronunciaban por una falsa humildad en parte y por una falsa santidad, puesto que no era pecado pronunciarlo. El mandamiento era no tomar el nombre del Señor en vano. Sin embargo, ellos, para protegerse de cualquier cosa, en vez de decir Jehová, Yahvé o Yahvé, decían Adonai, el Señor. No pronunciaban el nombre sagrado. Solamente el hombre más santo, el sumo sacerdote, en el día más santo del año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, en el lugar más santo, el lugar santísimo,
se pronunciaba solo una vez el nombre santo, sagrado de Dios. Y aquí se nos está diciendo que el nombre sagrado de Dios se le aplica aquí al Señor Jesucristo. En el fondo, el reconocimiento que se le está haciendo aquí a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es que Él es Dios. Y siendo Dios, vino a este mundo y se entregó por nosotros. Hemos visto en esta mañana, hermanos, que Jesús es Dios descendiendo, que Él vino a este mundo para morir por los pecados de la humanidad, para darnos salvación, y Pablo usa aquí también para darnos un ejemplo. Su divinidad, su despojamiento, su humillación y su glorificación deben ser un ejemplo que impacte la vida de la iglesia para hacernos una vida semejante a la de Él, renunciando a nuestros derechos, amando a los hermanos, procurando la unidad entre nosotros como hijos de Dios y sobre todo con el compromiso de ser hijos que crecen en su fe. Hermanos amados, no deje de lado esta semana su Biblia, no deje de lado el tiempo de oración. Que el Señor bendiga su palabra y que la aplique a nuestras vidas y que podamos tomar el ejemplo del Señor. Oremos.